regulación en realidad con 2 horas por lo menos de gratuidad para los estacionamientos en centros comerciales. Bueno, ¿qué pasó? El proyecto estaba absolutamente listo, pero hubo algunas indicaciones que finalmente generaron un impasse que llevó a postergar esta votación hasta abril. Estamos en contacto con el diputado Marcelo Chávez de la Democracia Cristiana, quien ha sido uno de los promotores, de los grandes promotores de este proyecto. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Cuéntenos qué pasó exactamente que el proyecto en definitiva no se votó ayer. Buenos días, Polo. Buenos días, Montserrat. Buenos días. Bueno, lamentablemente el proyecto sufrió un retraso en el día de ayer, producto de 2 cosas. Por un lado, de que reglamentariamente, para poder votar la sala de la Cámara de Diputados un proyecto, requiere tener el informe, ¿cierto?, de la comisión con 24 horas de anticipación. Cuestión que no se produjo porque la misma comisión había funcionado el miércoles hasta cerca de las 9 de la noche, por lo tanto era imposible tener el informe con 24 horas de anticipación. Y pues un segundo aspecto que también hicimos ver en la reunión de los comités parlamentarios era que, a nuestro modo de ver, las indicaciones que a nuestro juicio desnaturalizaban el proyecto eran inadmisibles, por 2 razones. Primero, porque habían sido presentadas fuera de plazo, del plazo que había otorgado la misma sala de la Cámara de Diputados, y en la discusión de fondo porque pensábamos que era inadmisible respecto de que se alejaban de las ideas matrices del proyecto, que es defender y regular los derechos de los consumidores cuando asisten a un centro comercial u otro análogo, ya aparte que estaba generando o estableciendo atribuciones a una autoridad en circunstancias que no era eso competencia del Parlamento, sino que más bien del Ejecutivo. Sí, pero ayer, diputado, hubo acusaciones bastante graves porque este problema se dio al interior del mismo conglomerado de la nueva mayoría. Fue el diputado Daniel Farcas que presentó esta indicación y de alguna manera comenzaron a surgir críticas respecto a que quizás el gobierno no estaría convencido de este proyecto y que estas indicaciones serían una forma de dilatarlo. ¿Usted cree que hay algo de eso o no? Yo creo que algo de eso hay. Aquí, Montserrat, lo que hemos visto durante la semana, y este no es el primer retraso que sufre el proyecto para ser votado en la sala, sino que ya este es el segundo retraso. Es precisamente porque las presiones son fuertes, no hay que desconocerlo aquello. Y quienes hemos promovido esta iniciativa no hemos dado cuenta de aquello. Fíjese que en la primera ocasión que se iba a votar se nos señala que hay una serie de indicaciones, básicamente parlamentarios de la oposición, y que por lo tanto hacían recomendable que volviera a la comisión. Accedimos a aquello porque precisamente queremos dar el debate con la mayor altura de miras, que exista la posibilidad para que exista ese debate, y ahora han surgido estas otras indicaciones que claramente han tenido, ¿cierto?, como promotor velado, ¿cierto?, al ministro de Transporte, quien él inclusive se comprometió públicamente aquí a apoyar este proyecto, inclusive junto al jefe de la bancada, los diputados de la Democracia Cristiana, estuvo con nosotros, y después nos damos cuenta de que por interpósita persona se empiezan a ingresar indicaciones que a nuestro modo de ver desnaturaliza el proyecto. A ver, 2 cosas sobre eso, diputado. Lo primero es que el ministro de Transporte efectivamente dio su apoyo a este gobierno en circunstancias de que poco tiempo antes a este proyecto, en circunstancias de que poco antes había dicho que un proyecto así no era conveniente. Y lo segundo, cuando usted habla de interpósita persona, se está refiriendo a un diputado que es de la nueva mayoría, el diputado Daniel Farcas, ¿no? Que presentó... Sí. Estos dos proyectos. Usted entonces está haciendo una acusación directa al diputado de ser una especie de emisario del ministro de Transporte o de las empresas, de los malls o de los centros comerciales. No, lo que yo tengo claro, porque él mismo me lo señaló, de que era una sugerencia, era una indicación que al ministro de Transporte le gustaría ingresarla, ¿ya? O sea, yo no estoy cometiendo ninguna infidencia con esto, ¿ah? Y al partir del trabajo de la misma comisión, así quedó demostrado. Pero fíjese que en el día de ayer el mismo Daniel Farcas se nos ha acercado diciendo que él está dispuesto a poder inclusive retirar estas indicaciones y poder promover una legislación, que es lo que nosotros hemos defendido como diputados de la Democracia Cristiana, una legislación que permita regular y terminar con ciertas prácticas abusivas que se han dado en este plano. Y yo en ese sentido, Polo, quisiera destacar que al menos tenemos un acuerdo, diría yo, en cuestiones que son importantes. Por ejemplo, el término del fraccionamiento, es decir, de que la gente pueda pagar por minuto efectivamente utilizado. Que frente a la pérdida del ticket no haya una penalidad
o una multa tan grande que finalmente puede ser más caro que haber estacionado el vehículo todo el día. Tercero, en materia de hospitales, de clínicas, estamos permitiendo la gratuidad mientras dure la urgencia y adicionalmente cuando esta persona asista a un tratamiento también va a poder contar con esta gratuidad. Es decir, hemos logrado avances importantes para defender a los consumidores de prácticas abusivas que han existido. Sí. Nos falta esta parte, que claro, yo lo he denominado un poquito el corazón de esta iniciativa, que es las 2 horas claro, con presentación de la boleta y la media hora antes a todo evento sin ningún tipo de condicionamiento. Sin embargo, esta ley que usted nos está describiendo es todavía un proyecto de ley que se pensaba, como decíamos al comienzo de esta entrevista, iba a salir muy luego, ahora va a demorarse más. ¿Se puede hacer una lectura política de esto, diputado, en el sentido que quizás el gobierno está intentando retrasar esta ley para no tomar una medida que puede ser vista como antiempresa? Todos sabemos que hay un clima de tensión, hay un clima de desconfianza por un lado frente a las empresas, pero hay un clima de tensión respecto al mundo de la empresa en este momento con respecto a la política y los negocios, y quizás el gobierno no quiere en este momento una ley que claramente tiene la oposición de un grupo de empresas que viven del negocio de los estacionamientos. Sí, pero fíjese que esto creo que es una situación aislada. En este caso, el ministro de Transporte que lamentablemente no ha actuado, a mi modo de ver, de una manera transparente como nosotros hemos esperado y que se hubiera comprometido en los hechos con este proyecto. Pero fíjese que en este caso el gobierno, en lo que dice relación con el ministerio que lleva la urgencia y que tiene relación con el Ejecutivo, a partir del trabajo que ha desarrollado la ministra Jimena Rincón, ha comprometido todo su apoyo y toda su voluntad. Y de hecho el mismo ministro Álvaro Elizalde también días atrás señaló que efectivamente este proyecto formaba parte de aquellas iniciativas que el gobierno priorizaba. Así es que, desde el punto de vista formal, lo que ha dicho el vocero gobierno, la actuación que ha tenido de colaboración permanente la ministra Rincón como enlace directo del Parlamento con el gobierno en materia legislativa, yo al menos no tengo nada que decir. Al contrario, agradezco y valoro el trabajo de ellos y por supuesto también de la presidenta. Pero no hay que olvidar acá que hay presiones, eso es indudable, nos han acusado de miles de cosas, de llevarnos al Tribunal Constitucional desde el primer día. Así es que, bueno, aquí estamos para defender los derechos de los consumidores, terminar estas prácticas abusivas y en ese sentido nosotros nos sentimos muy conformes y vamos a seguir adelante con esta iniciativa. Para terminar, las indicaciones que significaron el retraso del proyecto tienen que ver con los tacos, con la cantidad de automóviles que pueden llegar a ciertos centros comerciales que están ubicados además en zonas estratégicas y buscaban básicamente 2 cosas: eximir de esta gratuidad a aquellos centros comerciales que estuvieran en zonas saturadas, y lo segundo, eximir a quienes hubieran realizado medidas de mitigación. ¿Usted se niega que haya cualquier tipo de beneficio para los estacionamientos en lugares donde ya hay demasiados vehículos? No, a ver, yo creo que aquí hay 2 aspectos. Por una parte, yo estoy de acuerdo que si pueden establecerse y exigir obligaciones para poder tener un mejor transporte público y una mejor accesibilidad a dichos centros comerciales, no me puedo negar, al contrario, las valoro, las agradezco y las vamos a apoyar. O sea, en eso no podemos perdernos por un minuto. Pero otra cosa es que por esa vía termine usted borrando todo lo que estamos haciendo en materia de defensa de los derechos de los consumidores. Porque fíjese que inclusive la misma propuesta original la hemos también mejorado. ¿En qué sentido? De que aquí va a poder permitirse la gratuidad por 2 horas a quienes asistan a esta infraestructura, pero previa presentación, o más bien con posterioridad, podrán presentar una boleta, ¿cierto?, de haber adquirido un bien o servicio para poder obtener la gratuidad. Por lo tanto, no estamos contribuyendo decisivamente a una congestión, sino que para que la gente que asista pueda tener esa gratuidad y pueda estar liberado. Entonces, por eso estamos haciendo una legislación, estimamos, muy equilibrada en ese sentido. Le agradecemos al diputado Marcelo Chávez por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, diputado. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.